En este momento les vamos a hablar sobre la vanguardia del cubismo. Tocaremos temas como sus orígenes, obras emblemáticas, máximos representantes y demás temas que iremos tocando con el paso del video. Sin más preámbulo, empecemos. Desde su aparición hace más de 100 años, el cubismo se ha convertido en uno de los movimientos artísticos más famoso y fascinante del arte moderno. Antes, la pintura debía parecerse a la realidad. Las cosas eran tal cual y como las apreciábamos. Con el surgimiento de nuevas tecnologías como la fotografía y los vehículos a motor, los artistas sintieron la necesidad de ser más radicales y buscar una nueva manera de expandir su arte. Con formas fracturadas y composiciones desordenadas, el cubismo abandonó las representaciones figurativas de otros géneros del arte y se movió hacia la abstracción total, algo completamente nuevo que cambió la mirada del mundo, haciendo del cubismo una de las formas de arte más famosas del siglo XX. Antes de dar pie a la historia del cubismo, quiero que miremos qué es el cubismo. El cubismo es una corriente artística que data de 1907, iniciado por Pablo Picasso y Georges Braque. Este estilo se caracteriza por sus composiciones fragmentadas y deconstruidas, que pueden ser vistas desde múltiples perspectivas a la vez, generando una relación entre el observador y la obra de arte. Quien la contempla ya no podrá hacerlo de forma pasiva, tendrá que reconstruir la imagen en su mente para comprenderla. El cubismo nace en París gracias al famoso pintor español Pablo Picasso. Su expansión fue gracias a la colaboración de sus colegas Juan Gris, Georges Braque y Fernand Léger. La obra que abre paso al cubismo fue Las Señoritas de Aviñón, pintada por Picasso en 1907 en Francia, en donde se puede ver claramente la influencia del arte africano. Además, con esta pintura se abre paso a una de las etapas del cubismo, el protocubismo, en donde la figura femenina se reduce a planos angulares, sin perspectiva, sin detalles y con los rostros muy parecidos a las máscaras africanas. La fotografía también tuvo parte en escena, pues esta, al representar la realidad visual de manera más exacta que la pintura, liberó a este último de representar las cosas tal y como son y forzó a los artistas a buscarle un sentido diferente a la mera transcripción de la apariencia externa de las cosas. El nombre cubismo no fue acuñado por Picasso o por alguno de sus seguidores, sino por Louis Bauxelles, crítico francés, sobre una de las obras de Braque, Maison à l'Estache, de la cual dijo en forma despectiva que se trataba de una obra dispuesta a figuras geométricas y pequeños cubos. De esta forma se originó el concepto cubismo. Su carácter se basó en la idea de tumbar la imagen real en figuras geométricas, especialmente en cubos y rectángulos. Se convierte en el medio de representación de la naturaleza y el entorno. Los colores se vuelven tenues. La potencia del color desaparece a favor de las tonalidades apagadas y frías. Y también se vuelve muy común el uso del collage. Pablo Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881. Fue hijo de José Ruiz Blasco y María Picasso. Fue pintor y escultor español, considerado el mejor artista del siglo XX. Era único como inventor de formas, innovador de estilos y técnicas, maestro de diversos medios y como uno de los artistas más prolíficos de la historia. Creó más de 20.000 obras y algunas de ellas son Las Señoritas de Aviñón, Mayoli, Naturaleza Muerta con Silla Canning y Maqueta para guitarra. Alexander Archipenko fue un artista y escultor ucraniano. Nació en Kyiv, Ucrania. Hizo de París su centro de actividades desde 1908 hasta 1914. Vivió en Berlín desde 1921 hasta 1923. A partir de ahí hizo su vida en los Estados Unidos, en donde enseñó y dio conferencias en varios colegios y universidades. Archipenko fue innovador en cuanto a su estilo,
pues pasó de las obras y figuras abstractas a esculturas cubistas. Su estilo se basó en las concavidades y espacios negativos o vacíos. Algunas de sus obras fueron Medrano, Mujer peinándose y Gondolero. George Braque nació el 13 de mayo de 1882. Fue pintor y escultor. Estudió en París en la Academia Humbert y en la Escuela de Bellas Artes. Tras conocer a Picasso y su cuadro Las señoritas de Aviñón, su obra dio un giro completamente y trabajó codo a codo con el pintor malagueño, desarrollando el máximo potencial del movimiento cubista, y fue el creador del collage. Algunas de sus obras fueron Terraza del Hotel Mistral, Viaducto de Alestacci y Desnudo Grande. Fernand Léger fue un pintor francés que influyó en el cubismo, el constructivismo y el cartel comercial moderno. Nació en Argentan, Francia, sirvió 2 años como aprendiz de arquitecto en Caen, Francia, y estudió extraoficialmente con 2 profesores de la Escuela de Bellas Artes en París, Francia. A partir de 1910 se destacó como un gran expositor y miembro del Salón de Independientes. Sus cuadros eran de carácter cubista y jugó un papel muy fundamental en el desarrollo y difusión del cubismo. Algunos de sus cuadros fueron Smoke, The Woman in Blue and The Woman with the Armchair. Juan Gris, pintor francés nacido en Madrid, España. Se educó allí en la Escuela de Artes y Manufacturas. Dejó Madrid en 1906 y se fue a París. Allí conoció a Pablo Picasso y a George Braque. Sus principales obras cubistas empezaron a aparecer a partir de 1912 y allí fue su salto a la cima. Luego, de 1922 a 1924, diseñó escenarios para 2 ballets del productor ruso Sergei Diaghilev, La tentación de la pastora y La paloma, así como continuar trabajando en sus pinturas. Sus obras se caracterizaban por naturalezas muertas o bodegones. Algunas de estas fueron Retrato de Picasso, La ventana del pintor y Mujer con canasta. Entre las obras más sobresalientes del cubismo se destacan las siguientes. Esta obra fue realizada en 1907 por el pintor Pablo Picasso y es considerada el despertar del movimiento cubista en el siglo XX. Es un cuadro de Pablo Picasso, pintado en 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de dicho año. Es uno de los cuadros más famosos del mundo, retrata el horror y el dolor de la guerra, el cual inspiró a Pablo Picasso una guerra que arrasó con Guernica. Este cuadro muestra el drama y el sufrimiento de un pueblo, donde lo heroico es el dolor humano. Representa los objetos en perspectiva, como si se observara desde varios puntos de vista al mismo tiempo. Se mezclan los diferentes espacios y planos de la obra. Las formas se representan con líneas y formas geométricas que no necesariamente son cubos. Los objetos se representan semifigurativos, es decir, se puede determinar que son, pero no se muestran de forma realista. Las figuras constan de cierto efecto de transparencia para poder representar en una misma imagen todas las diferentes caras del objeto representado. Los temas cubistas suelen ser paisajes, bodegones, instrumentos musicales y retratos. Los colores que se usan son en principio más apagados que las obras fauvistas. Suelen usarse colores marrones, verdes y grises. Picasso fue desarrollando el cubismo, que comprendió 3 etapas. Muchos autores dicen que esta etapa primitiva no se debe incluir dentro de las etapas del cubismo, puesto que solo fue un tema de experimentación.
Más sin embargo, fue durante esta etapa cuando los artistas decidieron definir las características que identificarían sus cuadros. Se decidió usar colores negros y blancos. Si se deseaba ampliar los tonos, eran válidos los grises y marrones. Era preferible también pintar objetos y personas en lugar de paisajes. Tampoco era necesario que las pinturas tuviesen ni grosor ni profundidad. Esta etapa fue importante porque los artistas se enfocaban en analizar hechos de la vida diaria para recrearlos. Es decir, analizaban una escena específica, se la imaginaban de manera fragmentada y de ese modo la pintaban. Esta etapa también fue nombrada como cubismo de reintegración, porque los artistas ya contaban con más libertad temática al momento de pintar. El autor más importante de esta manifestación fue George Braque. Braque se dedicó a recortar trazos de papel, suceso que causó que los retratos cubistas tuvieran mayor impacto entre los espectadores. En el cubismo sintético, además, por aportación de Braque, se sustituyen trazos de pintura por objetos de la realidad, como papel, tela, arena y vidrio, formando así diferentes tipos de collage. El cubismo, por su tendencia al reposo y serenidad, influyó mucho en la tipografía por la afinidad de sus formas geométricas con la estructura del libro y del impreso, y por la facilidad de combinación entre masas de texto, ilustración, espacios en blanco, etc. Por tanto, aportó la utilización de formas geométricas y monócromas.